Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Luis y te doy la bienvenida a un nuevo video. Y en el día de hoy vamos a estar conversando acerca de costos de vida en el Uruguay. Sí, trataré de darte toda la información necesaria para que tengas una idea de cuánto necesitas para vivir en esta ciudad. Y si te gusta el video, por favor déjame un like o un comentario que te lo voy a agradecer en el alma. Sin más, nos vemos con el video. Y de lo primero que vamos a estar hablando es de la renta. Y para nuestro presupuesto lo que vamos a hacer es imaginarnos que vamos a rentar un apartamento de una habitación en el centro de Montevideo. Y bueno, haciendo un aproximado, eso nos saldría en unos $400. Y asociado a la renta hay algo que se llama gastos comunes. Sí, y para eso vamos a destinar un presupuesto de unos $70. Y ahora nos tocaría hablar de uno de los puntos que considero muy críticos acá, y es el tema de la comida. ¡Eh! ¡Chorizos! ¡Vino! ¡Come, bestia! A la noche vamos a un restaurante. Acá la comida puede ser extremadamente cara, y para eso vamos a destinar un presupuesto de unos $250. Esto sería un promedio aproximadamente, porque en realidad creo que podemos llegar a gastar mucho más en comida dependiendo de cuánto quieras comer. Y llegó el momento de las utilidades. ¿Cuánto vamos a tener que pagar de internet, un plan para el celular, etcétera? Bueno, de internet por fibra acá en Montevideo, y de hecho la conexión es bastante buena, vamos a destinar un presupuesto de unos $35. De electricidad vamos a estar pagando unos $30. Si queremos un plan para el celular, esto nos saldría en unos de entre 12 y $25. Nos podemos quedar con unos $18 aproximadamente. Eso estaríamos gastando en un plan para el celular. Acá hay tres compañías: Antel, Claro y Movistar. En lo particular yo utilizo Claro, pero bueno, puedes ser libre de escoger la que quieras. Y aprovechando que ya tienes internet en el celular, internet en el hogar, por favor, suscríbete. Y otra cosa muy importante que debemos tener en cuenta es el transporte. Es decir, porque necesitamos movernos de un punto A a un punto B. Necesitamos ir al trabajo, necesitamos ir a recoger los niños a la escuela, todo lo que tenga que ver con transporte. Acá vamos a destinar en una tarjeta mensual de transporte público por autobús en unos $45 aproximadamente. También hay otras vías de transporte. Bueno, te puedes tomar un Uber, te puedes tomar un taxi, puedes tomar Cabify, pero bueno, al final esto sería extremadamente costoso. Y bueno, también si tienes la posibilidad de comprarte un automóvil, bienvenido sea. Ya que estamos hablando de auto, por favor, déjame en los comentarios si quieres que te comente acerca de cómo es comprarse un auto acá en Uruguay, más o menos cuánto debes pagar, todos esos temas, por favor, si te interesa, déjamelo en un comentario. Y otro gasto que vamos a incluir es el de la ropa, sí, porque necesitamos, capaz mensualmente o no todos los meses, pero de alguna manera comprarnos algo de ropa porque necesitamos ir al trabajo, porque necesitamos salir, impresionar a alguien, etcétera. Así que vamos a estar destinando mensualmente unos $50 en ropa. Y llegó el momento de hablar de salario, es decir, cuánto vamos a cobrar. Sí, porque estamos hablando de una pila de gastos y solamente en renta se nos iban a ir unos $400. Y claro, este número puede incrementar dependiendo de las comodidades que quieras en una renta. Pero bueno, hablamos de un mínimo de $400. Y bueno, ¿cuánto es el mínimo a cobrar acá en Montevideo al día de hoy? Estaríamos hablando de unos $450. Y me dirán, Luis, pero ¿cómo si en la renta yo voy a pagar $400 y es el mínimo?
¿Cómo voy a cobrar unos 450 dólares? Es que si calculo no me da la cuenta. ¿Cómo vamos a tener una X cantidad de gastos que no lo va a cubrir el salario? Y bueno, esto es algo que sí hay acá, como en casi todos los países de Latinoamérica, que con el salario mínimo no te alcanza. Señores, no alcanza. Literalmente no alcanza. Inclusive, por alentar un poco, vamos a decir que este salario mínimo está por encima de algunos países de Latinoamérica. Así que por ahí ya tenemos algo medio positivo. Pero bueno, lamentablemente es así, en los países de Latinoamérica es así. Por eso he notado que acá muchos jóvenes se quedan, vamos a decir, jóvenes de 20 y tantos años, se quedan a vivir con sus padres, porque es muy costoso irse a vivir solo. Y normalmente lo que se hace es irse en pareja a compartir el apartamento, y así se dividen los gastos. O incluso te puedes ir con amigos. La idea es compartir los gastos por si quieres realmente independizarte. Y bueno, señores, hasta aquí el video de hoy. Espero que le haya sido útil. Y te digo mi conclusión. Para mí, Uruguay, Montevideo, que es lo que conozco más, porque hay otras zonas que son muy lindas, incluso pueden llegar a ser más económicas, incluso puedes gastar la mitad de dinero que gastas en Montevideo en una de esas zonas. Estamos hablando de otras provincias. Y bueno, solo decirte que Montevideo es una ciudad hermosa, Uruguay es un país hermoso también, y el pueblo uruguayo también lo es. Así que sin más, nos despedimos y nos vemos en un próximo video. Se me olvidaba algo. Para que no tengas que ir al video e ir viendo cuáles son los precios, te dejo en la cajita de descripción todos los datos del video. Un abrazo, se les quiere mucho y ahora sí me voy. Adiós.